아직까지 태어나서 그때가 제일 정말 이렇게 표현해도 되는지 모르겠는데 병신 같아 보였어요. 저 자신이. Hola Gemi, soy Lirian Ni. Hoy les voy a contar las formas más creativas que se hicieron noticia en Corea por tratar de evadir el servicio militar. Para algunos servir la patria es todo un orgullo, la mayoría va porque es obligatorio y no le queda otra, y obviamente existen estas personas capaces de hacer lo que sea para no ir. Son casos muy específicos, pero vamos a ver cuáles fueron los intentos más insólitos que van más allá de nuestra imaginación, y lo peor de todo es que entre ellos hay famosos. Si te interesa el mundo del entretenimiento y la cultura coreana, no te olvides de suscribirte en el canal. También me puedes seguir por Instagram y por Twitter, me puedes buscar por Lirian Ni. Y ahora sí, si están preparados, comenzamos. Chicos, estoy en la calle Campana. Campanita, por favor, no se olviden. Antes de entrar en los scratches, les cuento primero los casos de famosos que no fueron, pero por razones legítimas. Así pueden saber en qué casos pueden llegar a eximirlos. Igual les aviso que algunos de ellos actualmente quizás no aplican porque las leyes van cambiando todo el tiempo y además cada vez es más difícil de que te eximan porque la población coreana está en decadencia, hay cada vez menos gente. Imagínense, hasta se está discutiendo la posibilidad de obligar a las mujeres a que hagan el servicio militar porque dentro de unos años va a haber menos gente y menos hombres que puedan ir al servicio militar. Bueno, el primero es el actor Yoo Ah-in. Quizás la conocen por la película Burning o Alive. En el 2013 se había lesionado el músculo del hombro derecho filmando la película Tough as Iron durante una escena de acción. Y la situación de su hombro empeoró filmando la película Veteranos. Además, le diagnosticaron un tumor óseo y también en el 2016 se fracturó severamente la clavícula izquierda. Durante 2 años le hicieron 5 revisiones médicas para que finalmente en el 2017 lo consideren no apto para el servicio militar. El cantante y actor Seo In-guk entró al servicio militar, pero al 4.º día lo devolvieron a casa por tener una lesión en su tobillo izquierdo. Si bien se sabía previamente que tenía esa lesión, se confirmó el estado exacto más tarde, así que luego le hicieron más revisiones y finalmente le dieron la exención. Una nota periodística cuestionó por qué no habrá hecho el tratamiento antes y su agencia lo defendió diciendo que no sabía que eso era motivo de exención, que lo dejaron pasar y la lesión empeoró. Sin embargo, siempre es bastante polémico que un famoso no vaya al servicio militar. Cada vez que lo veían filmando una nueva novela, le decían: te ves bastante sano, no sé por qué no vas al servicio militar. Al famosísimo actor en Corea, Chang Dong-gon, lo eximieron por un problema del pulmón. Tenía neumotórax, es cuando se filtra aire alrededor del pulmón. Ya con esto saben que si tienen algún problema físico, los eximen del servicio militar. Y por otro lado tenemos los problemas psicológicos, como en el caso del cantante Kim Jong-seo y los actores Park Hae-jin, que sufría de depresión, y Shin Sung-woo también. Después, si sos muy alto, como el ex jugador de baloncesto que se llama Seo Jang-un, o si sos muy bajo, como el comediante Kim Byung-man. Kang Ho-dong tampoco fue porque pesaba mucho, en ese momento pesaba 130 kilos, y el comediante Lee Yoon-seok tampoco fue porque pesaba muy poco. Él además tenía problemas de articulación y problemas de la vista. Sí, si ves muy mal tampoco vas, como es el caso del actor Bae Yong-joon, muy conocido por la novela Sonata de Invierno, y como el comediante Park Myung-soo. También es conocido el caso del rapero Simon D, que había perdido la retina de su ojo izquierdo, así que tampoco fue. ¿Qué tienen en común el rapero Lee Han-eul de DJ DOC, el comediante Yoon Jong-soo y el actor Cho Jong-seok? No sé si habrán visto Pasillos del Hospital o si no, Oh My Ghost, que está protagonizada por él. En estos 3 casos los eximieron por su situación económica. En el caso del actor Cho Jong-seok, había fallecido el padre y él era el único que podía mantener a su madre. Hasta fueron a visitar a la casa, le revisaron la cuenta bancaria y todo, y pudieron confirmar que realmente vivía en una situación económica complicada en ese momento. No es muy común no terminar el secundario en Corea del Sur, pero en este caso antes te eximían. Uno de ellos fue el actor Chung Woo-sung, que solo terminó la primera parte del secundario. Hay algunos que sí completaron la secundaria, pero como estudiaron en el exterior o como el secundario que asistían era internacional y no era reconocido oficialmente en Corea, no los consideraban como secundario completo. Y este es el caso de Eun Ji-won, el ex rapero de uno de los primeros grupos de K-pop, Chess Kiss. Y hay algunos casos que antes te eximían, pero ahora no. Por ejemplo, ser hijo único a partir de la 3ª generación, como el comediante Chung Jun-ah, que es hijo único de la
cuarta generación de su familia. Hoy en día esto no importa, van igual, pero antes no iban. Y lo que me pareció muy insólito es que si tenías muchos tatuajes, te eximían porque dañaban la moral pública y causaban molestias a los demás. Y pueden creer que recién ahora, en el 2020, en este mes, recién ahora eliminaron esto. Desde ahora en más pasará a la historia los casos estos en los que se super tatuaban a propósito para no ir, pero como les habían descubierto que fue intencional, tuvieron que ir a la cárcel. Hoy en día la percepción del tatuaje cambió un montón, ya no consideran una razón válida para que no vayan al servicio militar. O sea, antes también iban, pero no iban al ejército, sino los pasaban como trabajadores sociales. Pero ahora no, ahora tienen que ir al ejército. Bueno, ahora sí vamos a ver las cosas que hacen para no ir al servicio militar. La más fácil dentro de todas es tratar de pesar mucho o poco para que te deriven como trabajador social. Una insólita es que un chico se puso como una especie de esponja acá en la cabeza y lo escondió entre medio del pelo. Otro había escondido 2 kilos de tierra atado en su muslo para poder completar los pocos kilos que les faltaba. Un grupo de 12 estudiantes de ópera se habían puesto de acuerdo para engordar lo suficiente. Uno llegó a engordar 30 kilos. Tenían un grupo de chat en donde se animaban mutuamente, decían que tenían que tomar proteína todos los días y en el día del examen tenían que tomar 2 litros de jugo de aloe vera, pero todas esas conversaciones quedaron como evidencia. Al final los cacharon y tuvieron que ir al servicio militar igual. Obviamente están los que se fueron y se matan para adelgazar también. La otra, que es medianamente fácil, es tratar de actuar y fingir que tenés algún problema psicológico. Hace unos años, un cantante no tan conocido que se llama Kim Woo se notaba que no quería ir a muerte al servicio militar. Primero lo postergaba con la excusa de los estudios, pero cuando se le terminaron las opciones, se le ocurrió decir que veía fantasmas. Hay que actuar durante 2 años, Recibió tratamiento, fue a 42 sesiones, le contó al médico que se había desmayado porque había visto un fantasma, que vino la ambulancia para llevárselo por eso, que le daba mucho miedo salir afuera. Lo habían derivado como trabajador social, pero un anónimo lo delató, se hizo la investigación, se descubrió que era una farsa y lo metieron preso por 1 año. Bueno, el año pasado se descubrió otro truco: hacerse pasar por sordos. ¿Vieron las trompetas estas para alentar? Como es muy fuerte, si lo haces sonar en la oreja durante 1 o 2 horas, hace que te quedes sordo durante 4 a 5 horas. Un tipo vio que esto funcionaba y así consiguió eximirse del servicio militar y empezó a hacer negocio con esto, llegando a cobrar $50.000 por dar este tip. Uno de sus clientes había sido un ex ciclista de la selección nacional. Junto a otros 6 tuvieron éxito en engañar los controles médicos y por otro lado hubo 2 o 3, incluyendo un youtuber, que no revelaron su identidad, pero ellos no tuvieron suerte porque no les funcionó. Todos ellos fueron denunciados, cayeron todos y además se decidió revisar otros 1.500 casos similares para ver si hubo corrupción. Ahora tienen que escuchar este, que es increíble. Fue utilizado por un director de videoclips que se hace llamar Cool K y también por un rapero que se llama Tigiri. La táctica era la siguiente: tomar muchísimo café, o sea mucha cafeína, y hacer tanta presión en la cola para que se te eleve la presión arterial y hacerte pasar por hipertenso. Al parecer funcionar parece que funciona, pero malísimo porque en el año lo descubrieron, les dieron 8 meses de prisión con libertad condicional de 2 años y obviamente tuvieron que ir y cumplir el servicio militar en el ejército. Hace bastante hubo un escándalo gigante que estuvieron involucrados 3 actores que eran mega estrella, que son Song Seung-won, Jang Hyuk y Han Jae-seok. Ellos habían pagado a un broker para que les enseñe cómo alterar el examen de orina y hacer parecer que tienen un problema en el riñón. Se salieron con la suya, los eximieron, pero años más tarde salió a la luz de que fue manipulado. Esto fue un mega escándalo en su momento, terminaron yendo al servicio militar y en el caso de Jang Hyuk terminó siendo tan ejemplar que se recibió con honores. Él recuerda que en esa época, cuando saltó todo esto, se acuerda que salió en la tele, lo primero que pensó fue: qué mal se van a sentir mis papás viendo esto, y confesó que fue lo más estúpido que hizo en toda su vida. Hoy en día, ya pasó hace un tiempo,
hoy la gente ya los perdonó y hasta enterraron el tema. Un trato totalmente opuesto a comparación de dos casos que les voy a contar a continuación. Si decimos esquivar el servicio militar, el primero que aparece en la mente de todos los coreanos es el cantante Lee Seung-jun. A partir de cierta edad, si todavía no fuiste al servicio militar, cada vez que salís del país tenés que pedir permiso porque existe el riesgo de que te escapes para no ir al servicio militar. Este cantante había pedido el permiso para ir a Japón a hacer un concierto, luego visitar Estados Unidos en donde vive su familia, para luego volver a Corea. Pero en vez de eso, cuando se fue a Estados Unidos, se naturalizó de repente como ciudadano estadounidense, renunció a ser coreano y perdió la obligación de ir al servicio militar. Y cuando quiso entrar al país, lo deportaron y directamente le prohibieron el ingreso permanente al país. El gobierno lo consideró como una traición y para el público fue todo un shock porque él había dicho en repetidas ocasiones en la televisión de que él iba a ir al servicio militar y tenía tan buena imagen que todos confiaban de que iba a cumplir con su palabra. Pasaron 20 años, él sigue peleando e insistiendo para poder volver a Corea del Sur, pero aún así no hay caso. Este mismo año de vuelta reafirmaron la negación. El otro caso muy conocido es la del rapero MC Mon, que atrasaba el servicio militar sin una causa justa. La excusa era que se estaba preparando para un examen de gobierno y nunca asistió, así que le dieron 6 meses de prisión y 1 año de libertad condicional por mentir. También lo habían acusado de haberse sacado las muelas sanas a propósito, pero al final la justicia lo declaró inocente con respecto a eso. Luego de este tremendo escándalo, MC Mon quedó cancelado para todos los coreanos. Bueno, mientras que todos se las ingenian para no ir, tenemos un caso muy especial que es la del cantante Psy, el de la canción Gangnam Style. Él tuvo que ir 2 veces, 55 meses en total, no porque quiso ir, sino por todo un problema. Al principio había completado los 35 meses, no en el ejército, sino que había aplicado como personal técnico industrial. De por sí había sido un poco dudoso cómo había entrado a esa empresa de software. Igualmente determinaron que fue negligente con su trabajo y lo crucial fue que en ese periodo había hecho 52 conciertos y cuando estás cumpliendo el deber militar no tenés permitido trabajar de otra cosa. Ante esto lo obligaron a ir otra vez, pero esta vez que lo cumpla correctamente en el ejército, que duraba 20 meses. A Psy le quedaba solo 2 semanas para cumplir 30 años. Si cumplía los 30, en vez de ir al ejército podías ir como personal de la seguridad social, como trabajador social. Hasta se le había cruzado en la cabeza rebuscárselas para atrasar un poco. Lo bueno es que si quedas como trabajador social podés ir y volver a tu casa todos los días. Encima hay que tener en cuenta que él había sido papá justo hace poco de 2 gemelas, pero aún así consideró que lo correcto es ir al ejército y justamente eso es lo que al final hizo que la gente recupere la confianza en él, porque es difícil ir 2 veces al servicio militar y hoy en día se considera perdonado. Como ven, hay muchos casos de corrupción de famosos, también los hay de deportistas, y no nos olvidemos de los casos de los hijos de las familias ricas y de políticos. La típica es mandarlos a estudiar en el extranjero o hacerlos vivir en el extranjero para obtener la ciudadanía de ese país y así no tener la obligación de ir al servicio militar. El tema de evadir el deber militar es súper serio en Corea. Si te descubren, realmente es para que te cancelen. Si descubren que el hijo de un político hizo esto, los políticos pueden llegar a perder su cargo. Los coreanos no toleran este tipo de corrupción, por eso si sos famoso tenés que tener más cuidado todavía también. Por suerte la imagen de las celebridades actualmente está mejor, porque estos últimos años hubo muchos casos que mostraban ser un ejemplo y se desempeñan como soldados ejemplares. También muchas veces, aunque la razón de que te eximan sea justa, si sos famoso la gente te critica igual. Creo que es hasta preferible ir para tener la conciencia tranquila y evitar malos entendidos. Por último, les comento que en Corea recientemente hubo una modificación histórica. Se creó un programa alternativo para los objetores de conciencia, los que se niegan a alistarse por creencias religiosas o morales. Los más representativos son los testigos de Jehová. Hasta hace poco eran condenados a penas de cárcel de al menos 18 meses, pero ahora el cambio es que si demuestran que de verdad tienen este tipo de religión o creencia, en vez de ir a prisión, trabajarán en centros correccionales preparando comida
vidas o en la administración, pero en vez de 18 meses normales, tienen que cumplirlo el doble durante 36 meses. Bueno, hasta acá es el contenido del día de hoy. Sería mi tercer video que dedico al servicio militar de Corea. Pueden ver los otros videos anteriores también. Lo que sí les pido que no usen estos métodos para no ir al servicio militar si es que en sus países existe. Y si conocen algún caso insólito, lo pueden compartir en los comentarios acá abajo. Espero que te haya gustado el contenido del día de hoy. Si te gustó, no te olvides de dejar el like y suscribirte en el canal. 좋아요와 구독을 눌러주세요. chao, Kiamis.